y además atravesado por la interpretación y el conocimiento que Hipólito tenía de los filósofos de la época. Y bajo el prejuicio de que los filósofos contribuyeron a la formación de las herejías. O sea, ya mucho eso. ¿Se entiende lo que digo? Pero bueno. Sí, el fuego en la tradición judío-cristiana tiene que ver con el espíritu. Claro. Y el espíritu también tiene que ver con la raíz de todo. Porque forma parte de la Trinidad. El Espíritu Santo forma parte de la Trinidad. El que convence justamente de pecado, justicia y juicio forma parte de la Trinidad. El poder transformador que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Yo lo que veo que él hace es asociación entre, o Hipólito por lo menos, sí. es asociación entre el fuego que no se consume en Éxodo 3:14, sí. cuando se revela el nombre de Dios, sí. con, por eso decía que no era lo mismo, porque Heráclito postula el fuego, por ahí un poco de lo que ustedes decían, que no es como el fuego que nosotros concebimos, digamos, ¿no? Es un fuego que tiene vida de por sí, es el arjé, es el principio de todas las cosas, y es también animante, o sea, puede dar vida a las cosas. O sea, no es un fuego como un elemento más. Claro, el fuego como arjé es un principio constitutivo. Yo lo interpretaba como el fuego del Espíritu Santo, que sabemos que es especial, el fuego del Espíritu Santo es el fuego que nosotros podemos sacar de esa. Ahora, ¿cómo lo concebían ellos el fuego? Si era igual o parecido al Espíritu Santo. O sea, el fuego es la raíz de todo. O sea, el principio es la potencia infinita, dice Simón. Y en la zarza, que no se Moisés ve a Dios. Ahí como la raíz de todo, justamente. Claro. Perfecto. Pero bueno, eso nosotros lo vemos porque ahora tenemos el diario del domingo. Es decir, nosotros leemos la Biblia y vemos lo que dijo José. Claro. Pero los filósofos, ¿de dónde sacaron la idea del fuego como principio? A través del ejercicio del pensamiento. Porque no te olvides que la filosofía surge en Grecia y los griegos pensaron sin ningún tipo de libro sagrado. No tenían libro sagrado. Pero tiene mucha picardía ahí, porque él sí tiene acceso al Antiguo Testamento. Sí. Y de hecho por eso era, Simón, al ser judío, tiene acceso a Éxodo, por ejemplo. Sí. Por eso hace esa asociación entre el pensamiento de Heráclito como fuego, como arjé, y este... Muy bien, y se dieron cuenta, y bien lo que dice Luis, pero se dieron cuenta como Simón, la gnosis de Simón remite más al Antiguo Testamento como judío, y que la gnosis de Valentín no está tan pegada al Antiguo Testamento, ¿sí? Después que ya habíamos visto. Bueno, algo le iba a decir, me olvidé. No, también quería decir que la base de la filosofía griega, o sea, la filosofía griega hunde sus raíces en la tradición formada por Homero y Hesíodo. O sea, el creador de la mitología griega es Hesíodo, en una obra que se llama La Teogonía, el origen de los dioses. Ahí Hesíodo construye todo lo que nosotros llamamos los famosos dioses del Olimpo, la generación de los dioses y demás. Y Homero construye toda la cultura griega, ¿sí? Este poeta, este rapsoda, ¿sí? Y a partir del terreno sembrado por los poetas va a surgir la filosofía como reacción, digamos, ¿no? Y lo primero que surge es la filosofía presocrática, Tales y Anaximandro y todos los presocráticos. Simón va a tomar parte del Antiguo Testamento, pero esta reconstrucción de la gnosis simoniana la hace Hipólito. ¿Se entiende? Bueno, por eso los gnósticos terminan descalificando a los heresiólogos porque dicen que ellos construyen la herejía, ¿no? Bueno, pero en realidad no, porque cuando uno lee, por ejemplo, el Evangelio de la Verdad que hoy tenemos de la Biblioteca Nag Hammadi, sí es más sofisticado que la versión que tenía Ireneo de León, pero no contradice lo que decía Ireneo de León. Por lo tanto, no hay una construcción de la herejía. ¿Se entiende? Si yo tengo la fuente directa y veo que sí, es más difícil de entender, pero es lo mismo que dice Ireneo, es porque entonces Ireneo no mintió. Y en los puntos en donde se para Ireneo es evidentemente... Exactamente, Ireneo por ahí no tenía el conocimiento que tenían los herejes, sobre todo los más ligados a la gnosis valentiniana, pero pudo refutarlo como podía, digamos, como sabía, ¿sí? Bueno, veamos, Empédocles, otro filósofo presocrático, dice Simón,
sostenía, dice Simón, que las partes invisibles del fuego tenían también inteligencia y pensamiento. Y acá vemos que existe el mundo engendrado, del cual, que proviene del fuego ingénito. O sea, el mundo engendrado proviene de la potencia infinita, ¿sí? Relacionada con Simón, digamos, ¿no? Quien decía ser la potencia infinita. ¿Ok? Muy bien. El mundo engendrado recibió del principio del fuego ingénito, la potencia infinita, sus primeras 6 raíces, ¿sí? Que son el principio de la creación. Estas raíces nacieron del fuego en conyungios o sisigías, parejas complementarias. Vemos que acá ya aparecen las parejas complementarias que después van a aparecer en el sistema valentiniano. Toda la potencia infinita se encuentra conjuntamente en esas 6 raíces, pero en potencia, no en acto. Acá utiliza la filosofía de Aristóteles. ¿Qué es una potencia? Una realidad realizable. ¿Qué es un acto? Una realidad realizada. A ver, por ejemplo, si tenemos una manzana verde, pero que en su naturaleza va a ser roja, o sea, en tanto es verde, está en potencia, y cuando ya alcanza la madurez y es roja, esa potencia se actualiza. Con el ají pasa lo mismo. Con el ají pasa lo mismo. Bueno, o sea que el acto es la actualización de la potencia. O sea, un bebé está en potencia de ser un ser adulto. Cuando llega a ser adulto se actualiza su potencia, ¿sí? Hoy diríamos que en el ADN está todo el ser humano completo, digamos, ¿no? Nosotros, cuando hablamos del aborto, decíamos que en realidad hay vida desde la fecundación, porque eso que está fecundado está en potencia de llegar a ser una realidad actualizada. O sea, lo que es realidad realizable, potencia, se transforma en realidad realizada, acto. ¿Se ve? Ahora, ¿qué dice Simón? Que estas 6 raíces que proceden ¿de quién? Del fuego ingénito, o sea, la potencia infinita, ¿sí? Están en potencia, pero en acto, no en acto, están en proceso de realización. Los que no conocían a Aristóteles, ¿cómo sabían todo eso? No, Hipólito sí conocía algo de Aristóteles porque ¿te acuerdas que dije que tomaba de cada uno de los filósofos y comparaba las ideas de los filósofos y lo asignaba a algún sistema herético? ¿Sí? Obviamente no tenía el conocimiento. Pero esto no es lo que dice Hipólito, sino lo que dice Simón. No, lo que Hipólito interpreta de Simón. Es una interpretación. Claro. No, Simón decía estas cosas, pero lo que hace Hipólito es mostrar que detrás de las cosas que decía Simón existía la base filosófica que sustentaba esas cosas. ¿Sí? Por supuesto que Hipólito no era un especialista en filosofía, pero algo conocía. ¿Sí? Bueno, sigamos. Acá se empieza a complicar. Fíjense que estas 6 primeras raíces, que son justamente intelecto e intelección, voz y nombre y razonamiento y reflexión, ¿sí? Fíjense que son lo que en el sistema valentiniano son los eones, estas entidades personificadas del mundo celeste, que proceden de dónde? De la potencia infinita o de la potencia ingénita. ¿Se ve o no? ¿Sí? Voz y nombre equivalen a los correlatos cúlticos de Simón, Sol y Helena, Luna. Esta es la gran revelación de Simón y Helena. Helena dijimos que era el pensamiento del Padre, el equivalente de Noia en el sistema valentiniano. Dijimos, estos son parejas complementarias del mundo celeste, engendradas por la potencia infinita que... Qué raro que no metieron loros también, ¿no? ¿Cuál? Que no metieron loros, digo. No. Bueno, ¿me siguen acá, hasta acá? Entonces, en vez de tener una triacóntada, tenemos una héxada. ¿Se ve? Son 6. ¿Sí? ¿Se ve? Viste que en el sistema valentiniano teníamos 30 iones impronunciables, eternos. Bueno. Claudio, una consulta. Sí. ¿Hay diferencia entre esta explicación con el sistema valentiniano en el sentido de que uno está en potencia y no está en acto? A mí se esta pregunta. ¿El sistema valentiniano también postula que están en potencia o estarían...? No, el sistema valentiniano no cae en esas categorizaciones. Porque esas son cosas que se ocurrieron en el Hipólito. Digamos, pero bueno. O sea, a ver, vos si hoy tenés que refutar a algún hereje,
buscás algún autor que te pueda ayudar para hacerlo, digamos. Por ahí no es el mejor. Pero bueno, ya te digo, los primeros, llamémosle teólogos, pero tampoco, pues, no sé si llamarle, quedaría grande teólogo, ¿no? Los primeros apologistas, quizás les queda mejor, hacían lo que podían, chicos. A ver, los herejes eran filósofos la mayoría. Discutir con ellos era imposible casi, porque... Estaban como mejor preparados. En algún sentido sí. Como pasa hoy, ¿no? A veces nos queremos llevar a Cristo, pero no tenemos las herramientas. Y bueno, nos pasa que después nos dan vuelta como un queso. Salvo que le prediquemos siempre al carnicero, al carpintero, al vecino de la vuelta. Pero si vamos a la facultad de filosofía, de psicología y nos paramos ahí con los tratados, no es tan fácil predicar. ¿Sí? A ver. Sí, bueno, yo en principio de la parte filosófica soy casi nulo. Soy más bien técnico en mis estudios. Y me gusta más lo objetivo. Y relacionando. Lo objetivo no existe. Relacionando lo desconocido, una lógica dentro del cristianismo, dentro de la palabra de Dios. Encuentro una lógica, más lógica que en todo este desarrollo de esta gente, que es como que se lanzan a preparar, digamos, a desarrollar pensamientos sobre pensamientos, correcciones sobre correcciones, mejoramientos, que en la base objetiva de lógica, prácticamente, no se puede comparar la lógica de Cristo, porque es una lógica dentro de todo. O sea, Cristo nos ilumina a nosotros también. Si uno dice, bueno, agarramos un ateo, Dios no existe, por lo tanto no hay lógica en Cristo. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, yo no encuentro lógica. Ahora, trato de encontrar una lógica en todo este desarrollo que es esta gente. Y es hablar una escalera sobre la otra. Yo llego hasta este escalón y el otro se apoya acá, usa lo otro, y van desarrollando un montón de cosas que realmente podría yo simplificarlo con mi ignorancia, ¿no? Como un lindo cuento. Bueno, sí. No, y lo que pasa también es que... pero nosotros estamos también influenciados por 2000 años de cuestiones que se han ido trabajando. Acá estamos hablando de los primeros. Y la necesidad de estas personas de tener que refutar todas estas herejías y estas cosas. Pero estos cuentitos que usted dice, muchas menos herramientas que nosotros hoy. Contribuyeron a la formación del dogma. Claro. Porque cuando vos tenés resistencia, empezás a pensar en lo que vos crees, digamos, y encontrar lo que usted dijo, la lógica para sostener lo que uno cree. Si un cristianismo no hubiese tenido ningún tipo de resistencia, cosa que es dudoso, porque el ser humano es un ser que piensa desde que nace, entonces no hubiese existido ninguno de estas personas y no estaríamos hablando acá. Pero el cristianismo ha tenido resistencia en todas las épocas y hoy también, digamos, ¿no? Entonces, en cuanto a que hay una lógica del cristianismo, esa también sería una posición filosófica, porque Tertuliano dijo, creo porque es absurdo. Un escritor eclesiástico. O sea, yo entiendo lo que él dice. Yo creo que... Si fuera racional, no creo que Dios se haga hombre. ¿Qué es la Trinidad? ¿Es algo racional? Yo creo que el punto que lo hace más lógico y con sentido justamente es el sacrificio de Jesús. Porque, por ejemplo, Simón se mostraba como que él tenía gracia, pero era una gracia sin sacrificio. En cambio, con Jesús, al sacrificarse, que eso es lo que diferencia de todas las religiones, incluso del judaísmo. Pero en las transformaciones que dice que pasó Simón, él también estuvo, era como una especie de transformación de Cristo, digamos. Pero sufrió, por ejemplo, lo que... No sufrió la pasión. Bueno, ahí está. Esa es la diferencia, él no. Entonces es como que incluso la Trinidad por ahí es difícil de entender, pero si yo pongo el judaísmo con el judaísmo tiene un Dios que no se puso en el lugar de los humanos, o sea, es un Dios que ve al holocausto como algo ajeno. En cambio nosotros vemos como que ese Dios y esa gracia se hizo real en el sacrificio. Entonces,
Y para ellos es una locura, lo nuestro, pero en realidad Pero no no tiene sentido. que es una locura. Y nosotros decimos que no es una locura porque creemos, no lo podemos demostrar, pero creemos en una revelación. Pero Entonces, tenemos que nosotros decimos, el decir sacrificio de Cristo tal cosa, pero no entra en el campo de la razón. Y nosotros estas cosas no las estamos juzgando desde la fe, sino que las estamos juzgando desde la razón. Es decir, tenemos dos mecanismos. Una parte de las cosas las juzgamos a través de la revelación y por la fe, que no tiene nada que ver con lo racional. Y la otra sí aplicamos la razón. Entonces, por eso nos resulta tan complicado. Y nos resulta mucho más sencillo y más lógico el cristianismo, porque lo tenemos asimilado desde chico. Pero, a ver, hay algo que no Ahora entiendo. vos, perdona, vos andás a un lugar y decirle a uno, no, mis pecados son limpios porque Jesús murió en la cruz y este tipo es malo. Claro, no, sí, eso lo entiendo. Yo lo digo desde el pensamiento que dijo él, en el sentido que todo tiene sentido a través del sacrificio de Cristo. Uno ya ve con claridad absolutamente todo, sí, desde el punto desde cero, por eso digo, para ellos no son nada. Sí, pero hay una diferencia. Claro, pero Jesús, en toda su historia, en toda su vida, no cambió de parecer. Simón sí. De hecho, un día se le chifló el moño, le agarró una bolita esquizofrenia y se creyó Dios. Nosotros de la vida de Jesús conocemos 3 años. Pero cuando hablan de ya del el cristianismo, sí, como religión, pucha, se cambió desde Adán hasta este tiempo, cambió un montón. Lo de Jesús sí, porque fue una cosa concreta, específica de 2-3 años y nada más. Pero si leemos los evangelios, hay una parte de la niñez donde él ya está mostrando que es Dios. No es que solo los 3 años. Está bien, no tenemos gran parte de la historia, te diría el 90%. Pero tanto desde el principio hasta el final lo tenemos. ¿Cómo miraban los judíos al Mesías? Como un libertador que venía, iba a aniquilar a todos los enemigos. ¿Quién eran los enemigos? Seres humanos. Por eso los judíos no reconocen a Jesús como Mesías. ¿Cómo Jesús se pone en el lugar nuestro, sufre? Porque si no, ¿cómo una persona puede entender la pobreza si no la sufre? ¿Cómo puede entender la miseria si no la tiene en sí? Viene un rico que jamás conoció la miseria. Viene un pobre y le explica ¿cómo puede entender a ese pobre si él no lo asimiló nunca en su vida? Es totalmente lógico que Cristo tenía que demostrar que él se iba a bajar a lo más y lavó los pies de los apóstoles, donde en Jerusalén era considerado el lavar los pies a una persona mucho más baja categoría que un sirviente. El sirviente tenía cierta categoría, el que lavaba los pies era lo más despreciable. Bueno, pero Él se bajó ahí. Ahora, ¿qué religión te muestra eso? Esa misericordia, ese amor. Y es lógico que un Dios poderoso que nos hizo, que sabe que hace así y nos hace desaparecer a todos, tiene que manifestar un amor. ¿Y cómo lo va a manifestar? Me viene a mí un rey que toda la vida estuvo entre oro, diamante, y me dice, mira, yo te comprendo. No me vas a comprender a mí, como si vos nunca sufriste lo que yo pasé. Yo estoy de acuerdo, pero la lógica de él es diferente, porque él lo que te está planteando es la visión. Vos estás viendo, yo comparto lo que vos estás diciendo, pero entiendo lo que él está diciendo. La visión es muy diferente. A ver, el conflicto o el disparador de todo este último debate nos lleva a pensar o a ver, en ver en Jesucristo y en ver en cómo accedemos a la salvación o cómo accedemos a la vinculación espiritual, está todo atado con el título que está puesto ahí en el Power. ¿Cómo tenemos nosotros en nuestra cabeza la cosmología?
cómo serán los acontecimientos desde el origen del origen. Entonces, lo primero que estuvimos debatiendo recién acá es que nos parece lógico el tema de que Jesucristo venga, que venga a dar su vida para ofrecer sacrificios. Claro, pero es decir, todo este acceso a la salvación está inmerso en una comprensión cosmológica de cómo son las cosas acá y allá. Es decir, desde el Dios creador hacia su creación. Y lo que terminan haciendo este tipo de herejías, es decir, es confrontando nuestro sistema de ver la realidad. Nosotros, hoy lo dijo a modo de chiste, la objetividad no existe, ¿no? Nosotros nos acercamos de acuerdo a nuestro... ¿Cómo decirlo? Bueno, pero fue un chiste lo que No lo dijo. Pero nosotros nos acercamos a la realidad de acuerdo a cómo vemos, a cómo comprendemos, a cómo entendemos las cosas de antemano. Entonces, desde ese lugar, nosotros hoy, acá en este ámbito, no tenemos duda de la cosmología de acuerdo a cómo los relatos bíblicos nos acercan a Dios. Ahora, si nos miramos un poquitito en el barrio y en los ámbitos en donde nos movemos, el tema de la reencarnación está a la orden del día. El tema del karma, de que esto me sucede porque estaba establecido como un castigo de vidas antepasadas, nos va chocando y tal vez por ahí, si nosotros no reflexionamos y no estamos atentos, por ahí se nos meten estas ideas en nuestra manera de vincularnos con Dios y lo estamos categorizando en categorías que no son como se expresa en el por descarte, vamos teniendo conocimiento y vamos descartando lo que nos va cerrando como materia. Aparte, una cosa que la palabra de Dios dice, que nosotros al meternos en temas que no interpretamos, podemos caer en esas herejías. Bueno, o sea, queremos ahí meternos en esas fisuras. No, es un pensamiento que atrasa 2500 años por lo menos. Primero porque si no se hubiesen metido los heresiólogos, hubiésemos tenido los herejes hoy hasta el día de hoy, y si hoy no surgen apologistas que condenen la herejía, las herejías las tenés sentada en la iglesia y predicando del púlpito. O sea que eso no es así. Los primeros heresiólogos fueron el apóstol Pablo en el Areópago, cuando agarró y fue y habló en contra de la concepción griega del mundo. Después lo tenía el apóstol Pedro. ¿Y por qué lo corrieron? Por eso, porque estaba combatiendo una forma de pensar. En otro momento te vamos a escuchar porque no comprendieron el tema de la resurrección, porque la resurrección iba en contra de toda la manera de comprender el ser estar en el mundo del mundo griego. Hay tanta distinción de lo que vos estás diciendo. Yo siempre digo que hay una distinción entre saber que el cristianismo es verdadero y demostrar que el cristianismo es verdadero. Ahí está la apologética. Esa es la apologética. Por este lado está cómo yo sé que el cristianismo es verdadero. Todos sabemos que el cristianismo es verdadero por el testimonio del Espíritu Santo, asumimos que Dios es bueno, asumimos todo lo que sabemos, lo que leemos en las Escrituras, lo aceptamos como revelación y por autentificación del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo demostramos a otras personas? Nosotros no podemos argumentar con esto, porque esto es para autentificación nuestra, para nuestro espíritu. Pero y ahí está la parte que va del otro lado, o de aquel lado, por decirlo de alguna manera. Cuando uno se enfrenta con alguien que no tiene esta autentificación o esta cosmovisión, choca con estas cuestiones, ni siquiera con estas cuestiones. Incluso, es cristiana y no cree que la Biblia es la palabra de Dios. O que no cree que Cristo es Cristo como nosotros lo creemos. Seguro. Brunner, todos los teólogos liberales y ortodoxos ni siquiera creen que la Biblia es la palabra de Dios. Que hay palabra dentro de la palabra, dice Barr, que la Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Porque a veces lo criticamos y decimos los seres que están afuera, no, los seres que están adentro. Sí, yo te contaba que en la iglesia donde era chica decía, no
Chicos, conozco a un pastor que me invita a dar charlas y él no cree que la Biblia es la palabra de Tal Dios. cual. A mí me pasa. Llega a ser, dice. Hay palabras dentro de la palabra de Dios. Sí. Cuando es palabra de Dios en la medida que Independientemente Dios habla por medio de visiones, de sueños, o cuando dice, así ha dicho Jehová. Y hay que interpretar la Biblia por la Y que es verdadera en la medida que la puedo experimentar. Como es una parte histórica y no se aplica ahora. Yo creo, independientemente de eso, ¿no? psicológicamente nos damos por distintos temas porque este tema te está siendo complicado. Se me fueron para otros temas. Lo sé como docente, es una evaluación clara. Del pobre Simón me pasa todos los días en el aula, amiga. A ver. Lo que diga es que independientemente de si uno cree que la Biblia es la palabra de Dios o no, o que si uno cree que Jesucristo, el Cristo histórico, es distinto del Cristo de la fe o todas las teorías que pueden estar dentro incluso del cristianismo, eso no vas a poder demostrar o decir, la Biblia dice que Dios es eterno, pero la Biblia no dice, por ejemplo, si Dios está dentro del tiempo o fuera del tiempo. Esas son cuestiones de reflexiones filosóficas. Claro, sí, obvio. Etcétera. Entonces, a estas cuestiones, ¿cómo se demuestran estas cuestiones? Digamos, ¿no? No la vamos a demostrar por cuestiones que nosotros ya sabemos que Dios es bueno, que Cristo es Usando la razón al servicio de la fe. Lo que hicieron todos los apologistas desde el siglo I hasta ahora. El mismo Cristo lo hizo. Claro, sí, hicieron y siguen haciendo, digamos, ¿no? O sea, es imposible ir en contra de la razón. La razón al servicio de la fe. No estamos diciendo estamos diciendo lo que Justino enseñó. Todo lo que los griegos dijeron con verdad nos pertenece a nosotros los cristianos. No dijo todo lo que los griegos dijeron, lo que dijeron con verdad. Dijo. Entonces ese poder de síntesis que tuvo Justino en su época, lo tenemos que tener nosotros hoy. No todo lo que dicen las demás personas es falso. ¿Sí? Todo lo que dicen con verdad nos pertenece a nosotros los cristianos. Y aparte otra cosa, no nos sirve ir en contra del conocimiento, porque si vamos en contra del conocimiento no hacemos apología. Es más, y si no hay apologistas, todas las ideas entran a la puerta de la iglesia y nadie las puede refutar. Y de hecho han entrado y siguen entrando, este tipo de ideas. Pero bueno, también son dos visiones de cómo entendemos el cristianismo, ¿no? Hay personas que creen que la Biblia es suficiente, y yo digo lo que puedo decir, que es lo suficiente para mí. Pero si yo tengo que hacer apología, necesito otros recursos. ¿Sí? O sea, no cae en el racionalismo de que nosotros creemos por la razón o por argumentos Dios. Lo explicó bien Tomás de Aquino. Lo explicó bien Tomás de Aquino. Hay una relación de complementariedad entre la fe y la razón. Una conoce de arriba hacia abajo y la otra de abajo hacia arriba. Tan simple, mejor y explicado que eso. ¿Sí? Hay una relación de complementariedad. El mismo autor de la fe es el autor de la razón. ¿Sí? Tenemos el mismo que nos dio la fe, nos dio la razón. Entonces tenemos que tratar. Ahora, después tenemos, a algunos no les conviene usar la razón porque eso implica, hay que investigar, hay que ponerse, hay que estudiar. Eso es cierto, bueno. Sí, y a la vez tampoco todos estamos y en llamados también, no, pero la apologética todos tenemos como llamados, Por ahí uno no tiene cada uno en su nivel también. Sí, pero también, pero no puedo admitir un criterio que diga, no, está bien. Me basta con leer el versículo. No, tal cual, sí. Yo digo que es verdad, hay dones distintos, no todos son llamados. Está yendo al 99%. Bueno, sí. Lo dijo usted. No quería llegar a tanto. El 99% le alcanza los versículos. También estamos en una dispensación, una época en donde también hay que estar en la época también. Claro, estamos como los cafés filosóficos son más del siglo XVIII del siglo XXI. Estamos en una época donde la gente prefiere las experiencias emocionales que ponerse a pensar profundamente en algo o pensar con argumento en lo mismo que opinar, digamos, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con la época en la que nacimos, ¿no? Pero bueno. Y tal vez en ese tiempo una experiencia es un muy buen argumento. Claro, sí, es que las experiencias se utilizan a veces como algo, reemplazan los argumentos. El problema es que cuando alguien te pide que le explique la doctrina de la Trinidad, la experiencia de conversión no te sirve. Explicar la doctrina de la Trinidad, bueno, yo cuando tenía 16 años escuché un mensaje de... No te sirve. Sí. O cuando te explican por qué Cristo es Dios. Pero hay otro tema también.